Sí, muchísimas gracias a todos los presentes, conectados. Mi agradecimiento a la organización del evento, a lo que he visto hasta el momento, pues en efecto dan muchas ganas de estar en presencia, pero bajo las circunstancias la tecnología nos auxilia en gran medida, ¿no? Mi agradecimiento también al doctor Abel Augusto Zamorano del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, quien me ha cruzado invitación para representar al gremio en este Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Bien, señores, primero que todo, en efecto, vamos a ver algunas líneas sobre inteligencia artificial en este panel. Y primero que todo, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Yo pretendo iniciar esta conferencia quizá con una noticia o un concepto un poquito, aunque suene fatalista. Sí, la siguiente, por favor. Sobre la posición de este caballero, Elon Musk. Elon Musk está de moda, digamos. Elon Musk, aún en tiempos de pandemia, los últimos meses tuvo la oportunidad de su nacional. Creo que eso no se hace todos los días. Este señor, en mi humilde opinión, tiene una visión bastante extensa de lo que son temas tecnología, inteligencia artificial. Elon Musk, posiblemente, repito, en un concepto un poco fatalista, llama la atención, enciende las luces y coloca banderas de alerta en cuanto al tema del manejo de la inteligencia artificial, advirtiendo posiblemente que si no entramos a ocuparnos un poco de este fenómeno, vamos a tener unas consecuencias a futuro, ¿no? La siguiente. Igualmente, un poco más tenuemente, este otro caballero que también no ha dejado de estar de moda, ¿sí? Y en los últimos meses, con mucha más razón, razones que no vamos a explicar acá, pero el señor Gates hace quizás una proyección un poquito más alentadora en el sentido de lo que nos indica que el mundo no ha presenciado muchas tecnologías que sean a la vez prometedoras y peligrosas. Posiblemente la proyección un poco más positiva, digamos, que la de Elon Musk, pero definitivamente que es un segundo llamado de atención en el cual nos hace pensar o repensar un poco en cuál va a ser o debe ser nuestra actitud ante este fenómeno de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. En efecto, quien me presidió en el uso de la palabra hacía alusión al concepto per se de inteligencia artificial. No olvidemos, primero que todo, que el concepto tiene mucho más de 50 años de haberse acuñado. Cayó en un letargo, digamos, tanto el término en sí como el movimiento, y ha tomado más fuerza en los últimos años, impactando a cada área del conocimiento humano. Y tampoco voy a entrar, en efecto, en una discusión de si es el concepto más adecuado, el de inteligencia artificial. Hay quienes se han ocupado mucho de decir que no es inteligencia porque no participa un organismo vivo, que si los pensadores de... En fin, no, la verdad que no voy a entrar en discusión si es la expresión más adecuada o no. Lo cierto es que es una realidad que nos está envolviendo. Lo cierto es que hay quienes han perdido mucho. Le decía yo a una colega en estos días que mientras pierde el tiempo tratando de tratar la expresión per se, en ese mismo tiempo están sucediendo cosas muy interesantes en materia de inteligencia artificial, ¿sí? Así que yo creo que más que ocuparnos de una expresión o de una palabra, una denominación, una nomenclatura, lo más adecuado sería concentrarnos en el contenido en sí. Igualmente, una definición que podemos encontrar por ahí, como muchas otras, nos sugiere que la inteligencia artificial crea programas, ¿verdad?, que ejecutan operaciones comparables a las que realiza el cerebro humano. La inteligencia artificial siempre ha procurado imitar las funciones cerebrales, mientras, y vale la pena hacer la aclaración, que la robótica pretende simular el movimiento del cuerpo humano. Así que son dos campos que, en efecto, se ha
erróneamente confundidos o se han tratado como sinónimos, pero a la larga entendemos que no es así. Son términos que abarcan conceptos distintos, pero en el fondo pueden estar en efecto asociados, ¿no? Continuamos. En efecto, inteligencia artificial no es un concepto nuevo, data del año 56, si la memoria no me traiciona, y ha estado presente en todos los campos del saber humano, en la medicina, en la milicia, y curiosamente en la milicia han nacido muchos temas, o ha sido la cuna de muchos temas que tienen que ver con tecnología, ¿no? La propia Internet, que hoy en día conocemos, tuvo sus primeros pininos en temas de militares, ¿cierto? Por ende, y aquí hacemos un acto de mea culpa, como siempre digo a mis estudiantes, en el campo del derecho posiblemente fuimos, o seguramente fuimos los últimos en adoptar tecnología en el ejercicio de nuestros desempeños, ya sea a nivel privado o sea desde el punto de vista del sector público. Pero lo cierto es que inteligencia artificial ya es una realidad en todos los campos del saber humano. Continuamos. Ahora bien, ¿qué debemos o en qué se ocupa este tema de la inteligencia artificial? Vale la pena resaltar que la simple comparación de datos, aquella simple o sencilla labor que tienen nuestros equipos informáticos de comparar datos, de cotejar datos, eso no es inteligencia artificial, ¿sí? Por ende, lo que sí debemos comprender y asimilar que estemos hablando del concepto de inteligencia artificial es cuando se tiene la capacidad de aprender de una experiencia, ¿sí? Tomar ese, y disculpen la expresión, el feedback, ¿sí? La retroalimentación y posteriormente aplicarla en búsqueda de soluciones a futuro. Hago una pequeña pausa aquí para recordar, ya que este es un congreso de derecho procesal, en que un programa de ordenador, un programa de cómputo, es una secuencia de pasos lógicos, ¿correcto? Y un proceso judicial igualmente es una cadena de pasos lógicamente organizados, ¿sí? Así que ahí comenzaría la primera similitud entre una figura y otra, ¿ok? No hay mucha disociación, puede haber un punto de encuentro, eso lo veríamos más adelante. Adelante, por favor. Bien, señores, el gran mito, en efecto, no es uno, son muchos los que han estado flotando en los últimos tiempos, precisamente o particularmente en función de la profesión que nos une a todos en este momento. Sí, hay muchos mitos o muchas preocupaciones, digamos, en que si el profesional del derecho va a ser suplantado en sus funciones, ya se mencionó aquí. Hay evidentemente temas de índole ético que voy a repasar algunos en unos minutos, temas de índole moral, inclusive y por qué no el cuestionamiento de algunos colegas de si se está planteando, se está presentando un tema de competencia desleal entre colegas. Esto pues llama la atención en una sociedad que, e inclusive en los últimos meses y por las últimas circunstancias mundiales, pues está abocada a hacer mano de la tecnología para resolver muchos problemas de índole laboral, administrativo y, ¿por qué no?, desde el punto de vista de la administración de justicia. Continuamos. Señores, este artículo, o un artículo, fue publicado hace escasas semanas en el diario inglés The Guardian, ¿sí? Básicamente nos hablaba o nos refería de un experimento que se hizo con un programa, un programa llamado GPT-3, ¿sí? Que es uno de los programas de generación de lenguaje de OpenAI, donde se le solicitó a este programa que redactara unas notas con aproximadamente 500 palabras. Y ojo, el programa lo llegó a realizar y presentó varias versiones de una columna digna de publicar, utilizando solamente el 0,12% de su capacidad cognitiva. Ojo, lanzó para los editores del periódico varias versiones de un artículo, pero curiosamente el propio sistema, el propio programa
advertía con alguna información previa que se le había brindado que no estaba en búsqueda de suplantar al ser humano, ¿no? Curiosamente, el sistema advertía de que estaba allí no para que le tuvieran miedo, sino para complementar el trabajo en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Esto nos da un poquito más de tranquilidad. La noticia es bastante fresca, ¿cierto? Lo que llama la atención es la capacidad de un sistema de esta naturaleza en redactar documentos casi que autónomamente con algún tipo de pistas o materia prima que se le dé de conceptos y demás, pero que autónomamente desarrolló, repito, varias versiones de columnas dignas de publicar en cualquier diario a nivel mundial. Continuamos. Hay un dilema, evidentemente, de orden ético aquí inmerso. Viene toda una discusión, y la discusión no es corta ni ha finiquitado, en función de ver si en efecto la inteligencia artificial cumple con alguna serie de elementos de índole ético y moral que puedan o no llegar a rozar o confrontar la conducta del profesional del derecho independientemente del área donde se desempeña. Así las cosas, y la inquietud no es nueva. La inquietud nosotros nos podemos remontar a los libros de Asimov, donde ya desde ese entonces planteaba en esa novela de ciencia ficción Yo Robot de la posibilidad de que inclusive los robots en esta historia pues de ciencia ficción, repito, pudieran llegar a superar, y no solamente superar, sino atentar contra la raza humana, ¿no? Así que el cuestionamiento no es novedoso, tiene ya unas décadas de estar dando vueltas de la conducta y el comportamiento de los robots manejados por inteligencia artificial. Lo que hace 50 años podría sonar a ciencia ficción, hoy podría, o ya es motivo de preocupación por quienes estamos de este lado, ¿verdad? De la sociedad, donde estamos viendo ya con luces largas una conducta que en efecto puede rayar con la conducta del ser humano y en este caso el profesional del derecho. Vamos a ver con la siguiente. Voy a hacer un repaso rápido. Vamos adelante, que está dividida en varios puntos. Primero que todo, hay que tomar en consideración que la inteligencia artificial tiene la necesidad de evaluar los dilemas morales que se derivan del despliegue de tecnología en sociedad y muy particularmente los que se dan dentro del ámbito del derecho común, como vamos a ver, ¿sí? Los efectos de la aplicación e implementación de la inteligencia artificial son muy variados, ¿no? Todo va a depender el ámbito, todo va a depender el destinatario que recibe o aplica o utiliza esa inteligencia artificial. Se deben, en todo caso, crear límites sociales en el uso de estas tecnologías. Ya es un reto que se está planteando seriamente en diferentes jurisdicciones. Yo entiendo que inclusive Colombia tiene en estos momentos un paper en discusión, ¿verdad?, para efectos de aplicar reglas de la ética, la inteligencia artificial en el país. Sugiero la búsqueda del documento y el análisis muy interesante, dicho sea de paso. Y por último, debe tomar en cuenta las etapas diferentes de la inteligencia artificial desde el diseño, el desarrollo, implementación, evaluación e impacto de las mismas en sociedad. La avanza la próxima, por favor. Definitivamente que el círculo se hace completo y se cierra cuando se vela desde el diseño hasta el impacto que tiene la inteligencia artificial y sus diferentes manifestaciones en la sociedad y o en las diferentes áreas del saber humano donde se aplique. Vamos al siguiente. Vamos a adentrarnos un poquito más a lo que nos ocupa. Entiendo que como este es un congreso de procesalistas, evidentemente debe contar con la participación de muchos actores de la judicatura, jueces, magistrados, secretarios, demás. Y yo les pregunto, ¿no les asusta esta imagen? ¿No se han puesto a pensar, como se ha planteado, la posibilidad de que sea un sistema inteligente que tome el día de mañana decisiones judiciales? Ya vimos que inclusive los sistemas son capaces de redactar autónomamente un artículo de 500 palabras promedio, ¿sí? Y en diferentes versiones.
Entonces yo creo que el tema no es para necesariamente asustarse, ni ser fatalistas, ni apocalípticos, pero sí el tema nos reta desde la óptica del derecho y particularmente desde el punto de vista de la judicatura, poder analizar un poco qué está sucediendo con esta llamada inteligencia artificial y hasta dónde yo, como actor principal, debo cuidarme de la llegada de la misma. Continuamos. El tema de la presencia de la inteligencia artificial a nivel de tribunales de justicia no es un tema tampoco novedoso. Tiene ya algunos precedentes. El primero de ellos radica en un algoritmo que se desarrolló simultáneamente por la Universidad de Sheffield y Pensilvania, que fue capaz de predecir el 79%, ¿verdad?, de certeza de los fallos de los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre del 2016. Por ende, la historia no es de ahora, la historia ya tiene algunos años de estar transcurriendo y algunos pininos ya se han dado en este sentido de aplicar inteligencia artificial directamente a la toma de decisiones en los tribunales de justicia. Es evidente, insisto, una vez más hago referencia al acto de mea culpa que debemos tener todos, considerando de que hemos retrasado en el campo del derecho el uso, ojo, dije uso adecuado de la tecnología en nuestro desempeño. Vamos a continuar. Gracias. Continuamos. Ahora, hay una tabla de salvación acá. Hay una dosis de tranquilidad para quienes están en la judicatura, toda vez que estos programas no han demostrado argumentar el por qué toman la decisión, por qué, o sustentar el por qué han decidido de esa manera. Como todos sabemos, prácticamente todas nuestras jurisdicciones y las legislaciones obligan al juzgador a sustentar el por qué o cómo ha llegado a esa conclusión o a esa decisión en un caso particular. Bien, vamos a la próxima. Apretando un poquito el paso, nosotros tenemos conciencia de que estamos interactuando ya con inteligencia artificial. Estonia, ¿verdad?, es uno de los países que se considera el mayor país digitalizado del mundo, pero ya Estonia está utilizando los llamados jueces robots para procesos de menor, digo menor, pero son procesos de 7.000 euros o menos, ¿verdad?, en que procura ayudar a los jueces a sacar un poco adelante estos procesos que se encuentran atascados, ¿no?, en mora y demás. Estonia entonces se convierte en uno de los precedentes mayores en materia de implementación de estos jueces robots. Continuamos. Continúa el debate ético aplicado a los sistemas judiciales. Siguiente. Voy a ir muy rápido sobre esto porque esto es digno de consultar posteriormente. La siguiente, por favor. Hago referencia a la Carta Europea sobre el uso ético de inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, por allá, por el mes de diciembre del año 2018, la Comisión Europea de la Eficiencia de la Justicia lo aprobó. Vamos a adelantar, ¿sí? Podemos ir rápido sobre ello, ¿sí? Uno más. Ok. Y nos presenta esta Carta Europea, perdón, para atrás, por favor, una serie de principios que deberíamos tomar en consideración en esa interacción a inteligencia artificial, sistemas judiciales. Algunos principios, como el respeto a los derechos fundamentales, ¿sí?, el principio de la no discriminación en el momento de desarrollar esta inteligencia artificial, la calidad y seguridad de la misma y, por supuesto, transparencia, imparcialidad y equidad. Continuamos. Quiero hacer una pequeña pausa aquí o un pequeño paréntesis para hacer una aclaración, y esto va destinado a los colegas de Panamá que me están escuchando. Hace unas semanas recibí un reto, digamos, lo entendí como un reto de un prominente procesalista panameño, en el cual sugería que si vamos a utilizar audiencias virtuales a nivel local, producto de la pandemia, pues que cambiáramos la ley, porque la ley hablaba de hacer las audiencias presenciales, ¿no? Bueno, aquí está mi respuesta, ¿sí? A la próxima, por favor. Ya las audiencias virtuales hace ya un tiempo están siendo realizadas y están en la Ley 75 del 2015, específicamente su artículo 35, que en efecto lanza una alfombra roja a la entrada y uso de la videoaudiencia, casi que, digamos, vaticinando
lo que iba a suceder, ¿sí? Pero en efecto podemos hacer mano de la videoaudiencia y esta disposición, artículo 35 de la ley 75 del 2015, le da sustento jurídico o basamento a las audiencias que se están haciendo no presenciales en momentos como este. Así que ahí está la respuesta, señores. Yo sé que esto no es estrictamente inteligencia artificial, pero lo cierto es que vale la pena mencionar que en momentos como este, Panamá ya venía preparada con una disposición que admitía y le daba marco legal a las videoaudiencias que hoy día se están celebrando. Continuamos, ya casi terminando. Voy a referirme muy rápidamente a las profesiones que peligran llegada a la inteligencia artificial o que se pronostica que van a tener algún tipo de dificultad. Vamos a ver la siguiente. Rápidamente, ¿qué profesiones están en peligro en este momento? Ojo, primero que todo, los conductores, los choferes de vehículos en vista de la llegada de los automóviles autónomos. No perdamos de vista que nuestra primera presentación fue citando al don Elon Musk, casualmente uno de los propietarios de la empresa Tesla, que desarrollan vehículos autónomos, ¿verdad? El caso de la otra profesión, los cajeros de banco, cada día vemos menos al banco a través de la banca virtual, pues resolvieron una serie de situaciones o servicios bancarios. Las maquiladoras de autos, sí, con las construcciones automatizadas donde prácticamente no se necesita intervención humana para la cadena de construcción de un vehículo hoy día. Los ejecutivos de call centers, ¿verdad? Donde ciertamente muchos países desarrollamos inclusive legislación para atraer esas inversiones, los llamados call centers. Hoy día se resuelve con los chatbots inclusive, y por qué no en el campo jurídico. Se están utilizando. Y por último, los abogados, ¿sí? Por la llegada de los sistemas robóticos en la justicia, pero yo creo que no todo está perdido. Para concluir, puedo resumir de que no todo está perdido. Creo que hay un llamado de atención para explorar un poco el tema, no tenerle miedo. El campo del derecho siempre ha sido una profesión que ha sido renuente, repito, a aceptar tecnología, pero yo creo que en la medida que entendamos y comprendamos que la tecnología es una aliada para el mejor desempeño, pues en ese mismo sentido y en ese mismo orden vamos a comprender el potencial que existe en la tecnología para poder hacer una vida, una sociedad más justa, ¿no? La última, pues ya me despido, estoy ya prácticamente contra el tiempo, mis datos están allí, termino con esta, y estoy en las redes sociales que están citadas aquí con mucho gusto para cualquier cuestionamiento y, ¿por qué no? Desde ya, le decía al doctor Zamorano, me apunto para poder estar el próximo año, Dios primero, presencialmente, pues yo con mucho gusto los acompañaría. Muchísimas gracias por la atención. Doctor Augusto Jo, muchas gracias. Creo que ha sido una ilustración bastante detallada de las áreas en las que la inteligencia artificial ha llegado en temas de economía, en áreas de la medicina, de ingeniería, entre otros. Muy interesante y bastante controversial esa afirmación suya acerca de que nuestra profesión está corriendo riesgo. Creo que es algo que en efecto nos preocupa a muchos o preocupa a algunos mejor y sobre lo cual creo que encontraremos también salidas. En Colombia encontramos también sistemas de inteligencia artificial y la Corte Constitucional ha implementado un mecanismo de inteligencia artificial en materia de selección de tutela. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros al conferencista Grenpías Sierra. Doctor